nombre es William Cristancho Gómez, soy fisioterapeuta colombiano. Hoy vamos a revisar la activación inversa. Esta revisión es parte de la estrategia del grupo WIVEN de ofrecer píldoras informativas para fortalecer los conocimientos en cuidado respiratorio y específicamente en ventilación mecánica. Declaro que no hay ningún conflicto de intereses comerciales o intelectuales y tampoco asociaciones implícitas para declarar. De una manera amplia se puede definir la sincronía como la capacidad del ventilador para reconocer y responder óptimamente a las variables de fase. Recordemos que en la ecuación de movimiento están descritas las variables que intervienen en la ventilación mecánica. Unas son del sistema y otras son inherentes al individuo. Y dentro de estas variables, cuando una variable se convierte en controladora, las otras serían variables de fase. La disincronía o asincronía entonces se define como un desajuste entre la programación dinámica del ventilador y las necesidades ventilatorias del paciente. Este concepto de programación dinámica es importante porque el ventilador no debería ser una máquina estática, sino que tiene que estar siendo manejado en todo momento para determinar un seteo óptimo de activación, impulso, sostenimiento y finalización del apoyo con el objeto de conseguir una buena ventilación. Ahora bien, si tomamos en cuenta lo que acabamos de mencionar, tenemos la posibilidad de identificar las asincronías y relacionarlas con las variables de fase. Si se fijan ustedes en la figura, tenemos por lo menos 8 asincronías y cada una de ellas está asociada a una variable de fase. La que vamos a revisar hoy, el disparo invertido, fíjense ustedes, está asociada a la variable de fase disparo. Y es probablemente una de las más frecuentes, tal vez la segunda en frecuencia después del disparo inefectivo, y vale la pena que le demos una mirada. Entender la activación inversa no es difícil. Fíjense ustedes que el ventilador es una máquina que aplica señales físicas a la vía aérea y el pulmón. Dentro de las señales físicas, la presión, el flujo y el volumen son muy importantes, sin desconocer que existen otros patrones importantes. Pero cuando se aplica presión, flujo y volumen en una forma fija y repetitiva, se puede generar durante la ventilación controlada la sincronía que estamos revisando. Este patrón fijo y repetitivo de presión, flujo y volumen actúa como un estímulo externo y los estímulos se producen sobre diferentes receptores, que son los puntos amarillos en la figura. Estos puntos amarillos o los receptores están ubicados en vías respiratorias, tejido pulmonar y pared torácica y son activados por el ventilador. Una vez que son activados, ellos brindan una retroalimentación neural al centro de control respiratorio a través de fibras vagales y tal vez, muy posiblemente, otras fibras. Los centros de control respiratorio, que son los puntos azul oscuro en la figura, intentan coincidir con el patrón generado por el ventilador. Es decir, el ventilador insufla el pulmón y neuralmente, por el estímulo, se puede producir una coincidencia. En la figura se muestra específicamente una relación de arrastre 1 a 1, es decir, que cada insuflación obligatoria o obligada por el ventilador es seguida de actividad del nervio frénico. Aquí aparece por primera vez el concepto de arrastre respiratorio, que es importante para entender la sincronía. Los músculos respiratorios se contraen entonces de acuerdo con el patrón de actividad del nervio frénico. Esto daría como resultado la caída de la presión pleural y esofágica, como se muestra ahí en la curva azul del ventilador y en la curva roja, que es la de actividad muscular. En ese momento, la duración y la magnitud de la actividad de los músculos respiratorios muestra poca variación en el ejemplo que está ahí. La flecha amarilla significa que el esfuerzo desencadenado puede activar el ventilador y provocar un apilamiento de la respiración. El apilamiento o breathtaking es una de las consecuencias del fenómeno de arrastre y del fenómeno de activación inversa. Entonces tenemos hasta este momento que han aparecido los conceptos de arrastre respiratorio y de breathtaking o apilamiento.
Entonces, hasta aquí tenemos que las insuflaciones del ventilador activan contracciones musculares diafragmáticas a través de la activación del centro respiratorio del paciente en respuesta a la insuflación pasiva de los pulmones, que son las figuras que hemos visto antes en el video. El término activación inversa se adoptó para describir esfuerzos musculares activados por el ventilador y son esfuerzos que se presentan post-insuflación mecánica pasiva. En la respiración mandatoria, la presión y el flujo estimulan los centros de control respiratorio y se produce el esfuerzo involuntario en un proceso conocido como arrastre respiratorio, que está en la gráfica superior señalado con las flechas. Y este arrastre se presenta cuando el ritmo impuesto por el ventilador es igualado por el centro respiratorio del paciente. En esta imagen tenemos tres curvas, las superiores de presión-tiempo, la del medio de flujo-tiempo y la inferior de presión esofágica contra tiempo. Las líneas punteadas verticales representan el comienzo de los esfuerzos inspiratorios que están indicados por las desviaciones positivas del flujo. Fíjense la distorsión que hay en la curva, en la parte superior de la curva de flujo, y por desviaciones negativas de los trazados de presión esofágica, es decir, hay contracción diafragmática. Las respiraciones arrastradas entonces se presentan ahí y son lo suficientemente fuertes como para activar el ventilador, y el ventilador proporciona las respiraciones asistidas con el mismo nivel de control de presión. Fíjense ustedes en la curva superior que las dos curvas de presión, tanto la del ventilador como la de activación inversa, son similares. Importante observar en la activación inversa que existen una serie de presentaciones gráficas que se repiten y esta es típica. Se presentan básicamente dos situaciones. En la curva de abajo de presión esofágica se determina la duración del esfuerzo inspiratorio, que es igual al tiempo entre la caída de la presión esofágica y su regreso a la línea de base, es decir, la distancia que hay entre los dos puntos rojos sobre esa curva. Y el otro parámetro importante se refiere al retraso de fase que está escrito arriba como dp, que es la diferencia entre tiempo mecánico y tiempo neural. Fíjense ustedes entonces que el tiempo mecánico inicia y el tiempo neural aparece o se ilustra en la curva del medio cuando se produce la distorsión del flujo. Esto es importante cuando se va a cuantificar la activación inversa, que se hace por diversas técnicas. Una de ellas se llama el ángulo de fase, que está descrito ahí como la relación o el cociente entre el retraso de fase y el tiempo mecánico total, que es la diferencia, o perdón, el tiempo entre dos insuflaciones mecánicas. Una de las complicaciones de la activación inversa es que los esfuerzos de inspiración durante la fase de flujo expiratorio pueden provocar la activación del diafragma mientras éste se alarga. Las líneas punteadas verticales muestran el comienzo de los esfuerzos inspiratorios neurales. Si ustedes se dan cuenta, en la curva inferior, la curva roja, hay contracción del diafragma porque hay una inflexión negativa de la presión esofágica, pero en las otras dos curvas se está produciendo un flujo hacia los pulmones, es decir, se está produciendo un mecanismo de miotrauma excéntrico. Otra complicación relacionada con la activación inversa es la aparición de breathtaking o apilamiento de la respiración. La curva superior, que es una curva de presión-tiempo, muestra inicialmente dos ondas. La primera es de disparo inverso, seguida de un fenómeno de arrastre que produce una segunda onda, y esa segunda onda es el breathtaking, es decir, se apilan dos ondas y nos produce una hiperinsuflación, un llenado anormal del pulmón, lo que trae consecuencias deleterias desde el punto de vista mecánico. Sin embargo, no siempre se presenta breathtaking, ¿no? Como estaba en la gráfica anterior, pero en esta se corrobora una situación que puede ser relativamente frecuente. Sobre el cuadrado verde, o dentro del cuadrado verde mejor, se muestra una inflexión negativa de la presión esofágica en la curva inferior, pero la respuesta de breathtaking no se produce de manera marcada como la que está representada dentro de la barra roja
en la que la inflexión negativa de la presión esofágica sí genera en la curva del medio un llenado anormal del pulmón. La sincronía está provista de una serie de peligros potenciales, porque la sincronía, propiamente dicha, la activación inversa, junto con el breathtaking y el fenómeno de arrastre, puede producir sobredistensión pulmonar local, básicamente, aumento del estrés regional, sobre todo en zonas dependientes, incremento de la presión transpulmonar con las consecuencias que trae eh, sobre la arquitectura del tejido pulmonar. Puede producirse ruptura incluso. Y el miotrauma excéntrico, que ya lo dijimos. Varias formas existen para detectar la sincronía de activación inversa y en general todas las asincronías, ¿no? Digamos que el análisis de las formas de onda de flujo tiempo, presión tiempo y volumen tiempo son la base de la interpretación. Independientemente de que existan o no existan algoritmos automatizados y costosos, pues la observación en primera instancia es lo más importante. Y tal vez lo más importante es la experiencia, referida a mucha práctica en análisis de gráficas y herramientas de monitoreo. La persona que está detrás del ventilador o el equipo que está detrás del ventilador debe todos los días estar observando las curvas para adquirir la experiencia que se necesita en la detección. Diversas estrategias se utilizan para la prevención y corrección del disparo inverso. Uno, reducción de la sedación. Dos, seteo del ventilador que conduzca a disminuir la hiperinsuflación, es decir, disminución del volumen corriente, disminución de la PIP, disminución de la presión pico y disminución de la frecuencia respiratoria, que se consigue disminuyendo la hiperinsuflación. Es probable que se interrumpa el arrastre e interrumpido el arrastre se previene la activación inversa. Si todas estas estrategias no funcionan, está la alternativa del bloqueo neuromuscular, con lo que se anula por completo la asincronía. ¿Y qué no se debe hacer? Pues debido a que la activación inversa se origina en el arrastre respiratorio, la interrupción o modificación del patrón de arrastre puede limitar o prevenir la sincronía. Debido a que es más probable que ocurra el arrastre durante la sedación, no es aconsejable aumentar los sedantes como tratamiento. Existe también la tentación a reducir la sensibilidad de activación del ventilador. Esto podría, por supuesto, prevenir eficazmente el apilamiento de la respiración, pero no elimina el esfuerzo muscular, que es potencialmente dañino, y tampoco elimina los efectos nocivos de la presión intratorácica negativa. Muchas gracias y por supuesto en el canal de WeBen queda abierta la posibilidad de hacer comentarios, discusión, etcétera. Muchas gracias.